Extremos, profe. Ahí. Para demostrar el valor de momento de inercia máximo, puede ser. Bien, la circunferencia de Moore es una herramienta gráfico-analítica que nos permite encontrar justamente los valores máximos y mínimos de los momentos de inercia. Es decir, nos permite encontrar los momentos principales. Y no solo eso, sino que también nos permite encontrar el ángulo que forma la cruz principal, o, dicho de otra forma, el ángulo que forman los ejes para los cuales ocurren esos momentos principales, ¿sí? Esos ejes son los ejes principales de inercia. ¿Y por qué es importante conocer? ¿Para qué quiero yo conocer la posición de estos ejes? ¿Por qué quiero yo encontrar los momentos principales? Justamente porque son los valores máximos que yo voy a necesitar para el cálculo, ¿sí? Voy a necesitar esos valores en solicitaciones tales como cuando esté en flexión, o, por ejemplo, cuando estemos en torsión, ¿sí? Que son los dos tipos de esfuerzos donde nosotros podemos aplicar momentos de inercia. ¿Bien? Y conocer la posición de los ejes principales de inercia me permite a mí poder ubicar la sección, posicionar la sección o bien la carga con respecto a la sección, ¿sí? De una forma adecuada, de modo de poder aprovechar esos momentos máximos. ¿Me explico? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, nosotros del cálculo habíamos obtenido 3 valores. Vamos a repasar un poquito y vamos a entrar de lleno a la realización de la circunferencia de Moore. Entonces, nosotros de cálculo habíamos encontrado 3 valores, que eran los datos de entrada para poder realizar la circunferencia de Moore, ¿sí? Esos 3 datos se convierten o son las coordenadas de los puntos principales de la circunferencia de Moore, ¿sí? Esos valores son el momento de inercia axial máximo, mejor dicho, el momento de inercia axial total, JXG total, el momento de inercia JIG total y el momento centrífugo JXIG total o producto de inercia también conocido. Y yo tenía estos 3 datos y hacía una primera lectura de estos 3 datos. Y era que nos debíamos preguntar si estábamos en presencia de los momentos principales de inercia, ¿sí? Esa es la pregunta inicial que nos tenemos que hacer. Para ello, nosotros teníamos que valernos de uno de estos datos para saber si estamos en presencia de los momentos principales. ¿Cómo sé yo si estoy en presencia de los momentos principales de inercia? ¿Qué se Depende del acuerdan? valor del producto de inercia. De acuerdo El al momento centrífugo. de acuerdo al Momento valor del centrífugo. momento centrífugo. ¿Y qué me indicaba el momento centrífugo? ¿Cómo tenía que ser ese valor? Si era cero, estábamos en los puntos extremos. Si era cero, si el momento centrífugo o producto de inercia era igual a cero, me indicaba que los momentos encontrados eran los momentos principales de inercia. Si en el caso contrario el momento centrífugo tenía un valor, no importa si es positivo o negativo, esos no eran los momentos principales de inercia. Entonces ahí sí utilizábamos la circunferencia de Moore para encontrar estos momentos principales de inercia. Entonces, con estos datos nosotros elegíamos un sistema de ejes coordenados. Sobre el eje de ordenadas íbamos a representar los momentos centrífugos por encima del eje horizontal, es decir, desde el origen, íbamos a representar los momentos centrífugos positivos
y por debajo, ¿sí? Por debajo íbamos a representar los momentos centrífugos negativos. Bien, sobre el eje de abscisas íbamos a representar todos los momentos axiales, momentos de segundo orden axiales, es decir, el JXG y el JIG. Bien, y también íbamos a representar sobre ellos los momentos principales, J1 y J2, denotando con J1 al máximo y con J2 al mínimo. Bien, para ello entonces elegíamos una escala conveniente de tensión, de momentos, ¿sí? Versus centímetros, ¿sí? Cada tantos centímetros me representaba una X cantidad de el valor del momento de inercia axial, y elegíamos 2 puntos. ¿Sí? Hasta aquí estamos repasando un poco lo que vimos en la clase pasada. Elegimos 2 puntos. Uno de ellos era el punto A, que estaba conformado por JXG y JXIG. ¿Sí? Sabemos que los momentos de inercia axiales siempre eran positivos, siempre son positivos. Nunca eran cero y siempre iban a ser positivos. Mientras que los momentos centrífugos podían ser cero o bien positivos o negativos. Entonces, este punto A estaba conformado por el valor del JXG y el valor del JXIG con su signo encontrado. Bien. Y el segundo punto era el punto B, que estaba conformado por las coordenadas JIG y el JXIG, pero con el signo cambiado respecto del valor del signo inicial. ¿Está bien? Entonces ahora sí teníamos todas todo lo que nos hacía falta para poder representar esta circunferencia de Mohr, que, bueno, las particularidades las vamos a ver una vez que la realicemos. Entonces, vamos a representar el primer punto, el punto A, de coordenadas JXG y JXIG. Bien, el momento de inercia axial es positivo, entonces está del lado derecho con respecto al origen, y en este caso el momento centrífugo tenía un signo negativo, es decir, la coordenada iba a estar por debajo, es decir, el punto A lo construíamos de esta forma, con la intersección de esos dos valores encontrábamos el punto A. Bien. Del mismo modo procedíamos para encontrar el punto B, ¿sí? De coordenadas JIG y JXIG, pero le cambiaba el signo. Bien. Entonces el punto B iba a estar por encima del eje horizontal. Ya teníamos nuestros 2 puntos principales, A y B. Lo que hacíamos luego era unir esos 2 puntos con un segmento de recta, ¿sí? Uníamos esos puntos A y B, de modo tal que ese segmento AB podía cortar al eje horizontal en algún punto determinado, como por ejemplo el que marcamos ahí. En ese punto, ¿sí? En ese punto el eje AB corta al eje horizontal, y ese punto, que lo llamo C, era el centro o es el centro de la circunferencia, que todavía no he realizado, pero ya sé que ese es el centro de la circunferencia. Hasta aquí todo es de una forma paso a paso, gráfica. ¿Bien? Concentro en C, si agarro un compás y concentro en C y radio AC o radio CB, es lo mismo, yo trazaba mi circunferencia de Mohr. Bien. Y tenía lo siguiente. Fíjense que donde la circunferencia corta a los ejes, al eje horizontal, mejor dicho, en 2 puntos, como los que marqué ahí, podía obtener de forma gráfica el momento de inercia principal J1 y el momento de inercia principal J2.
el máximo J1 y el mínimo J2. ¿Por qué sé que son máximos? Porque si yo mido la abscisa desde el origen hasta J1, voy a tener un valor, y si mido desde el origen hasta J2, voy a tener un valor menor. ¿Está bien? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno. Entonces, la máxima abscisa es J1 y la mínima es J2. De forma gráfica ya podía obtener el valor de los momentos principales de inercia, J1 y J2. Me queda encontrar la posición de los ejes, pero para ello primero tengo que saber qué representan los tramos AC y BC. Eso lo puedo interpretar valiéndome de las coordenadas encontradas, ¿no? Si yo pregunto, ¿qué es JXG total? ¿Qué me dirían? ¿Qué es JXG? El momento de inercia con respecto a X. ¿Con respecto a qué eje? A X. A X, profe. Ustedes se acuerdan de la figura, ¿no? Se acuerdan de la figura. No vuelvo para atrás para no tener que sacar lo que estamos viendo ahora. Pero si ustedes recuerdan la figura, el eje horizontal, que era baricéntrico, era el XG, y el eje vertical, que pasaba por el baricentro, era el eje IG. ¿Sí? Ambos ejes baricéntricos, y los momentos que hemos calculado eran momentos con respecto a esos ejes. ¿Sí? Entonces, con ese criterio, yo puedo fácilmente en este gráfico, ¿sí? En la circunferencia de Mohr, valiéndome de esas coordenadas, yo puedo saber cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Bien, el punto A es el punto de intersección de la coordenada JX con la coordenada JX y G. Bien, y el segmento AC que une el punto A con el centro, entonces me representa al eje X, del mismo modo que el punto B de coordenadas J y G y JX y G me representa el eje baricéntrico IG. ¿Lo ven a eso? ¿Se entiende? Hola. Sí, profe. No se me duerman. Entonces acá ya podemos ver una diferencia. En el gráfico del área, los ejes, ¿sí? ¿A cuántos grados están uno con respecto al otro? El eje X con respecto al eje Y. En el gráfico del área. 90, profe. Están a 90 grados. Y si ustedes se fijan acá en la circunferencia de Mohr, los ejes X, G e IG, ¿a cuánto está el uno del otro? 180. 180, profe. Están a 180 grados. ¿Qué me quiere decir esto? Que todo ángulo medido en la circunferencia de Mohr es el doble de lo que valen en el área. Bien, en el gráfico. Esto es importante, ¿por qué? Porque después tenemos que trasladar todo esto que estamos encontrando. Todo esto lo tenemos que trasladar a nuestra sección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es representar en el área estos ejes principales de inercia. ¿Me explico? Entonces, sabemos que el tramo AC corresponde al eje XG y el tramo CB corresponde al eje baricéntrico IG. Ambos están a 180 grados uno con respecto al otro. Ahora bien, ¿cómo conozco o cómo puedo saber el ángulo? Entonces, el ángulo, fíjense una cosa, quiero que me presten atención porque esto que voy a decir es crucial para poder interpretar la circunferencia. No es que solamente la graficamos, hacemos un grafiquito bonito con alguna línea y se acabó, no. Yo tengo que saber leer la circunferencia de Mohr, tengo que saber interpretar lo que estoy encontrando, lo que la circunferencia de Mohr me va arrojando. Tengo que saber interpretar. Entonces,
Fíjense ustedes lo siguiente. Con respecto al eje horizontal, ¿sí? Con respecto al eje horizontal, los ejes X, G e IG están formando un ángulo que por ahora no lo conozco, ¿sí? Si yo agarro, si he trabajado prolijamente, si he trabajado de forma prolija, agarro un transportador, mido los grados y puedo saber cuánto mide el ángulo que forma el eje IG o el eje XG con la horizontal. ¿Bien? Entonces, ¿y para qué me sirve esto? Fíjense ustedes, los momentos principales J1 y J2 están sobre el eje horizontal. Los momentos JXG y JIG están sobre los ejes XG e IG. ¿Me explicó? Esto quiere decir que hay un ángulo de desfasaje entre los ejes XG e IG y los momentos principales de inercia o los ejes principales de inercia. ¿Me explico, chicos? ¿Se entendió lo que dije? Hay un ángulo entre la cruz principal y los ejes X, G e Y, G. ¿Me siguieron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hay un ángulo. Bien. Entonces, para encontrar esos ángulos, yo puedo girar mis ejes X, G e Y por dos caminos. Puedo hacerlo en sentido horario o en sentido antihorario. Y vamos a ver que encontramos lo mismo, ¿sí? Giremos en un sentido o en el otro. Por ejemplo, si giro de forma o en sentido horario, ¿no? Ahí como lo tienen marcado ustedes con la flechita en rojo. Si yo giro en sentido horario mis ejes X, G e Y, de modo que el punto B coincide con J1. ¿Sí? ¿Sí? De modo de hacer coincidir el punto B con J1. Quiere decir que yo he rotado esa cantidad, que la voy a llamar 2 alfa, a ese ángulo 2 alfa. Quiere decir que yo he rotado esa cantidad 2 alfa para poder encontrarme con el momento máximo J1. Del mismo modo, he rotado el eje XG en sentido horario hasta que el punto A coincide con J2. Quiere decir que girando esa cantidad 2 alfa en sentido horario, encontré el momento mínimo J2. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Girando una cantidad 2 alfa en sentido horario, en este caso, en este sentido horario, encontré J1 y J2. Eso es gráficamente, es decir, yo agarro un transportador, mido ese ángulo 2 alfa y puedo saber cuál es el ángulo que forma la cruz principal con respecto a los ejes X, G e Y, para los cuales yo tengo justamente los momentos principales de inercia. Esto es de forma gráfica. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo sacar información de esta circunferencia de Mohr. ¿Sí? Yo puedo sacar información. Por ejemplo, puedo encontrar analíticamente J1 y J2 haciendo la siguiente ecuación. Nosotros sabemos que J1 y J2 es igual a una coordenada del centro, al centro, ¿sí? Más o menos el radio. Si sumo el radio, tengo J1. Si le resto el radio, tengo J2. ¿Está bien? Si yo desgloso un poco más esta ecuación, quiere decir que el centro, ¿cómo lo obtengo? Mediante esta semisuma, ¿no? De JIG más JXG dividido 2, puedo encontrar cuál es el centro de la circunferencia de Mohr. Fíjense que esta ecuación no hace falta que se la aprendan de memoria. ¿Por qué? Porque la pueden deducir de la circunferencia. Si ustedes han realizado bien la circunferencia, pueden deducirla fácilmente, ¿no? ¿Y qué más? El radio. ¿Cómo obtengo el radio? Con la siguiente ecuación. Más menos la raíz cuadrada, ¿sí?
de jxg menos jxg sobre 2 al cuadrado más jxig al cuadrado. Esto no es ni más ni menos que la aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Se entiende la ecuación esa? Sí, profe. Bien. De esa forma yo obtengo el radio. Quiere decir que si ahora concentro todo en esta ecuación de J1 y J2, yo puedo obtener analíticamente el valor de J1 y J2. Fíjense que no es una ecuación que se realice de forma de memoria, sino que hay que saber interpretar los valores para poder hacer correctamente esta ecuación. Finalmente, también puedo encontrar cuánto vale el ángulo 2 alfa, ¿sí? Mediante la tangente del ángulo 2 alfa, que no es ni más ni menos que la tangente de un ángulo cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? De esta forma puedo encontrar que J1 y J2 es igual al centro más menos el radio. J1 vale 376,09 pulgadas cuadradas y J2 vale 124,57 pulgadas cuadradas, de forma analítica. De forma gráfica les tiene que dar muy parecido. Y el ángulo tangente de 2 alfa me dice que es igual a menos 5,74 grados. El signo menos no indica nada. ¿Sí? Lo que me interesa es el valor del ángulo, del cual puedo despejar alfa y obtener el ángulo que forma el eje X y el eje Y con respecto a la cruz principal. Bien, esto es de forma analítica. Antes de pasar a la siguiente filmina, ¿se entiende lo que hemos hecho? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de cómo se construye la circunferencia de Mohr? ¿Cómo se interpretan los valores, los datos? No, profe. ¿No hay dudas? ¿Alguien No, me, por ahora no. alguien me podría haber preguntado? No lo preguntaron, pero se lo digo, por si generalmente estas dudas surgen cuando uno está resolviendo. ¿Qué pasaba si yo giro en sentido antihorario? ¿Sí? En este caso encontré 2 alfa girando los ejes en sentido horario. ¿Y qué pasaba si yo giro al revés los ejes? Es decir, hago coincidir el punto A con J1 y hago coincidir el punto B con J2. Es decir, giro al revés los ejes. Obviamente voy a barrer otro ángulo, que no sé, lo podemos llamar 2 beta, para diferenciarlo de 2 alfa. ¿Sí? El ángulo que forman los ejes X, G e IG con la horizontal, pero en sentido antihorario. Una cantidad 2 beta. Y fíjense que vamos a encontrar exactamente los mismos valores, girando por un lado o por el otro. Y se lo voy a demostrar ahora con un gráfico en la pizarra. ¿Bien? Esto es de forma analítica, gráfica y analítica. Encontramos J1, J2 y el ángulo que forma la cruz principal con respecto a los ejes X, G e IG. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bien. Encontré los valores. Ya tengo los máximos, los mínimos y el ángulo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que trasladar todo esto a mi sección, al área. ¿Sí? Todo esto que hice fue simplemente para encontrar cuáles son esos valores máximos y mínimos y los ángulos, y ahora los tengo que trasladar a mi sección, porque recuerden que uno calcula una sección y luego carga, ¿no? Y luego solicita a la estructura, de modo que las secciones van a trabajar, van a ofrecer su resistencia dependiendo de cómo estén orientadas con respecto a las cargas. ¿Bien? O, dicho de otra forma, todo va a depender de cómo coloco la carga con respecto a los ejes. ¿Sí? Ustedes recuerden el ejemplo de la reglita que yo les daba, ¿no? Recuerden el ejemplo de la reglita, ¿no?
yo tenía para una misma carga, fíjense que los momentos van a ser iguales, ¿no? Pero no era lo mismo colocar la regla en esta posición que colocar la regla en esta posición. Para una misma condición de carga, ¿sí? La regla reaccionaba de diferente manera. Para una determinada posición ofrecía mayor momento de inercia con respecto a cómo está posicionada la carga, que con respecto a la otra posición. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, vamos a trasladar todo esto a nuestra sección y vamos a ver si esto logramos asimilarlo, porque lo importante es tratar de asimilar esto y de aquí en más, cuando veamos una sección, podamos decir cuál es la mejor posición u orientación que le vamos a dar para poder soportar mejor una carga. Bien, entonces colocamos acá los valores y para no olvidarnos, representamos la circunferencia, tenemos los valores de J1, J2 y el ángulo que forma la cruz principal o que forman los ejes principales de inercia con respecto a los ejes XG e IG. Disculpen que repita tanto, pero bueno, quiero que estos conceptos les queden grabados. Bien. Entonces tenemos nuestra sección. Ahí está la sección. Recuerden que lo que está en rojo es lo que no existe en realidad. ¿Sí? Recuerden que esas partes ya no existen en la sección. La sección real es todo lo que tenemos en amarillo. Tenemos nuestros ejes XG e IG con respecto a los cuales hemos calculado los momentos axiales. ¿Sí? Con la circunferencia de Mohr hemos obtenido J1, J2 y alfa. ¿Sí? Ahora tenemos que tratar de representar esos ejes principales en mi sección. ¿Cómo los traslado? Del mismo modo que yo he rotado los ejes para encontrar la cantidad 2 alfa. Por ejemplo, si giré en sentido horario la cantidad 2 alfa en la circunferencia, ¿cuánto valía en el gráfico, en el área, el ángulo? Alfa. Alfa. Mitad, profe. Alfa solo. La mitad, recuérdenlo. En el gráfico, el ángulo vale la mitad de lo que vale en la circunferencia de Mohr. ¿Sí? Es decir, si yo roté a los ejes XG e IG una cantidad 2 alfa, voy a rotar en el gráfico una cantidad alfa en sentido horario también. ¿Sí? Ahí lo tienen, vamos a rotar los ejes, por lo tanto, ahí tengo mis ejes principales de inercia. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿cuál es J1? Y o sea, mejor dicho, ¿cuál es el eje para el cual tengo J1 y cuál es el eje para el cual tengo J2? Antes de mostrarle un ejemplo que quiero que analicemos, ¿qué creen ustedes? A ver, en función de lo que hemos hablado hasta aquí, ¿cuál creen ustedes que es el eje para J1 y cuál es el eje para J2? J1 El IG, creo que profe, es sería para J2. IG y el J2 sería el que proviene de XG. El eje para J1 es el eje rotado respecto de IG. Claro. Sí. Sí. Estoy de acuerdo con ustedes y vamos a afianzar este concepto, ¿sí? Vamos a afianzar este concepto con algo que lo voy a explicar ahora. Ustedes recuerdan, vamos a suponer que esa es la sección de mi regla, ¿no? La sección de la reglita, podemos decir, asemejarla a una sección rectangular, ¿bien? De un espesor muy pequeño con respecto a su dimensión mayor, que podemos llamarle h, ¿bien? Es decir, su base es muy pequeña con respecto a la altura h, pero me sirve para poder explicar lo que voy a explicar a continuación. Supongamos que tenemos mi sección en esa posición, ¿bien? Llamamos h a la altura mayor y llamamos b a la dimensión menor, ¿bien?
en este caso. Los ejes baricéntrico X e Y pasan por el baricentro de la sección rectangular. En este caso, H es mayor a B. La altura es más grande que la base. ¿Bien? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque yo puedo tener el siguiente caso, donde H la tengo en posición horizontal, ahora sería mi base, ¿no? Y mi altura, ¿sí?, es B, tiene una dimensión menor. Quiere decir que ahora B, ¿sí?, la base, acá está un poco al revés, a ver si me dejan corregir un segundo. No, está bien. Acá en este caso la base es mayor que la altura, ¿sí? La base es mayor que la altura. Bien, eso es lo que está representando acá. ¿Estaría mal el signo, profe? Ahí. A ver, déjame que voy a corregir. One second. Ahora sí. Bueno. Estaba al revés acá. Volvemos a presentar. Entonces, habíamos hecho la siguiente aclaración, ¿no? Para el primer caso, la altura es mayor que la base. Para el segundo caso, la base es mayor que la altura. ¿Me siguen hasta ahí? Para el primer caso, el momento de inercia con respecto al eje X, Jx, es mayor que el momento de inercia con respecto al eje Y. ¿Bien? Y la pregunta es, sabiendo esto, que Jx para el primer caso es mayor que Ji, ¿dónde colocarían ustedes la carga? Sobre el eje Y. ¿Alguien El dice algo pedacito diferente? ¿Alguien dice algo diferente? Profe, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Un poquito se me cortó. Volvemos a repetir. En el primer caso, es decir, donde tenemos el rectángulo de forma vertical parado, donde h, la altura, es mayor a la base, para el cual tenemos que Jx, el momento de inercia con respecto al eje X, es mayor que el momento de inercia con respecto al eje Y. Quiere decir que con respecto al eje X, yo tengo mayor resistencia al giro que con respecto al eje Y. Hecha esta aclaración, ahora la pregunta es, sabiendo esto, ¿dónde ustedes colocarían la carga de modo de aprovechar el mayor momento de inercia? ¿Dónde colocarían la carga? Perpendicular al eje X. Es decir, como dijo alguien al principio, sobre el coincide eje Y. con el eje Y. ¿Está claro? Perpendicular al eje X, es decir, coincidente con el eje Y. ¿Sí o sí tiene que ser coincidente o puede ser paralelo también? En esta primera parte, y ya lo vamos a ver cuando veamos flexión, la carga siempre tiene que coincidir con alguno de los ejes y tiene que pasar por el baricentro. Si la carga no pasa por el baricentro, se produce un fenómeno de flexión que se llama flexión compuesta, que lo vamos a ver cuando veamos los casos de flexión. ¿Está? En este caso uno quiere que la carga pase por el baricentro. ¿Queda claro? Sí, bro. Coincidente con el eje Y, ¿sí?, y perpendicular al eje X. Es el primer caso de la reglita, ¿sí?
¿sí? Yo tengo la carga coincidente con el eje Y, perpendicular al eje X, y tengo el mayor momento de inercia con respecto a su eje horizontal X. ¿Está claro? ¿Lo ven a eso, a ese fenómeno? Quiere decir que las secciones, para esta condición de carga, rotan respecto del eje X. Bien, ahora vamos al segundo caso. Vamos al segundo caso, donde B es mayor que H. ¿Sí? B es mayor que H, por lo tanto tengo que Jx ahora es menor que Ji. Quiere decir que el momento de inercia con respecto al eje X ahora es menor con respecto al eje Y. Fíjense que no he cambiado la sección, no he modificado ni la altura ni la base, siguen teniendo las mismas dimensiones. Lo único que hice es, para un caso, acostar la sección y para el otro caso, parar la sección. La fuerza sigue siendo la misma, ¿bien? Pero dependiendo cómo posicione yo la carga, tengo indefectiblemente dos posibilidades. En este caso ahora, Jx es menor que Ji. La pregunta es, ¿dónde colocarían ustedes la carga? Coincidente Y con el ahora eje tendría X. que ir X, profe. coincidente con el eje X. Coincidente con el eje X, es decir, perpendicular al eje Y. ¿Para qué? Para aprovechar, para tener el mayor momento de inercia. Yo no podría cargar con respecto al eje Y, porque ahí se me va a flexionar como en el caso de la regla. ¿Está bien? Se me va a flexionar. Salvo que yo esté proyectando, calculando un trampolín u otro sistema que necesite que flexione hasta dentro de ciertos límites. Salvo esos casos, yo no voy a utilizar una carga con respecto al eje Y, sino con respecto al eje X. Entonces, colocaría mi carga coincidente con el eje horizontal X. Y hago una segunda pregunta, bueno, ya no sé, ya perdí la cuenta de las preguntas. Entonces, en función de esto que acabamos de ver, la pregunta es, ¿con respecto a qué dimensión es sensible el momento de inercia? Con respecto a qué dimensión de la sección es sensible el momento de inercia. ¿A qué se refiere con sensible, profe? Es decir, con respecto a qué dimensión yo tengo el mayor o el menor. En función de una de sus dimensiones yo puedo tener mayor momento de inercia o menor momento de inercia. ¿Me explico? Cuando la sección es menor es más sensible el momento de inercia. Con respecto a X, ¿no será? No. Yo se lo voy a decir. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos momento de inercia axial de un rectángulo, ¿alguien se acuerda la ecuación? Por ejemplo, para el primer caso. El elemento que está al cubo. Claro. Con respecto para el primer caso, para la sección en vertical, ¿no? El momento de inercia Jx, según la tabla, ¿cuánto valía? Base por altura al cubo sobre 12. Base por altura al cubo sobre 12. Es decir, estamos en el primer caso. B por h al cubo sobre 12. ¿Sí? Entonces quiere decir que el momento de inercia es, o varía mucho más rápido, vamos a decir, está impactado, dicho de otra forma, por la altura. ¿Por qué? Porque está afectado de un coeficiente, de un exponente al cubo, por lo tanto, está afectado, es muy sensible a la altura. ¿Me explico? Quiere decir que a mayor altura de la sección, ¿qué tendré? Mayor momento Mayor momento. Mayor de momento. inercia. En el segundo caso tengo menor altura, si bien el Jx con respecto a esta sección también está elevada al cubo, pero esta altura es menor, ¿no? Entonces el momento de inercia con respecto al eje X del segundo caso va a ser menor que el momento de inercia Jx del primer caso. ¿Me siguieron hasta ahí? Es muy importante que ustedes sepan esto, que el momento de inercia depende de la altura.
¿sí? No tanto del ancho de la sección, sino que depende mucho más de la altura que del ancho. ¿Me explico? ¿Me siguen ahí? Bien. Dicho, Disculpe. sí, Igual eso va a depender de qué eje estemos hablando. Porque si vamos al eje Y es al revés. por eso, para el primer caso donde yo tengo el rectángulo vertical y yo voy a tratar de utilizarlo de esa forma. ¿Sí? Si yo quiero aprovechar su momento de inercia mayor, voy a cargar según esa disposición y depende mucho de la altura. Si yo a mi rectángulo sin cambiar la sección, sin cambiarle la sección, es decir, si yo hago más angosta la base y le doy mayor altura a igualdad de peso, voy a tener aún más momento de inercia. ¿Me explico? Sí. Bien. Por eso dije, a igualdad de carga, a igualdad de sección, quiere decir que no cambio el área, simplemente modifico su espesor y le doy más altura, hago un elemento más alargado, fíjense que voy a tener mayor momento de inercia todavía, voy a cambiar aún más el momento de inercia. ¿Me explico? Es por eso que de ahí surgen los perfiles normalizados, ¿no? Si ustedes han visto lo que son los IPN, los UPN, los perfiles de construcción, van a ver que ustedes tienen diferente perfilería, ¿no? Tienen una sección delgada, pero tienen mucha altura. ¿Por qué? Porque se los utiliza justamente para aumentar el momento de inercia que esas secciones ofrecen. Bien, ahora volvamos de nuevo a nuestra figura. Ya hemos aclarado esto, espero que les haya quedado el concepto, ¿sí? Volvamos a nuestra figura. Volvamos a nuestra figura. Si bien ya me lo han dicho, ahora aclarado más el panorama, díganme cuál es el eje 1 y cuál es el eje 2. El eje 1 es el IG con el ángulo alfa. Ajá. Y el eje 2 es el XG con el, afectado por el ángulo alfa. Así es. El eje 1 es el eje vertical inclinado y el eje 2 es el eje horizontal inclinado, la cantidad alfa. Quiere decir que para el eje 1 yo tengo el mayor momento de inercia y con respecto al eje 2 tengo el menor momento de inercia. Y si yo inspecciono la sección, veo que a lo largo, ¿sí? A lo largo del rectángulo tengo mayor altura y esto corrobora lo que estamos diciendo, ¿sí? Con respecto al eje 1, tengo mayor dimensión que con respecto al eje 2. Con respecto al eje 1 tengo mayor momento de inercia y con respecto al eje 2 tengo el mínimo momento de inercia. Y esa es la cruz la cruz principal de inercia. Y la última pregunta, con respecto a cuál eje o dónde posicionarían ustedes entonces la carga. ¿Dónde pondrían la fuerza? Con respecto al eje 2. Sobre el eje 2, sí señor. Profe, Sí. yo tengo una duda. Si en la circunferencia de Moore el punto A y el punto B están ambos perpendiculares a C, o sea que estén alineados, Sí. ahí no importa cuál es J1 y cuál es J2, ¿verdad? Ah, No importaría. no importaría. ¿Sí? ¿Y cuál sería ese caso? Tal vez sea el caso de una sección cuadrada o de una sección En la circular. sección cuadrada no puede ser porque el, el momento centrífugo es cero. Las cuadradas o no. Tienes razón, podría ser una sección que tenga, a ver, sí, habría, bueno, no se me ocurre ningún caso. Tenés razón, una sección cuadrada. No, bueno, sería una sección que en este caso te darían los dos momentos iguales, ¿no? Te darían los dos momentos iguales, nada más. No necesariamente tiene que ser una sección cuadrada o simétrica, ¿sí? Porque, como decís vos, si fuera simétrica, en el caso de una sección cuadrada, los momentos centrífugos serían cero. ¿Está bien? Sería un caso particular. ¿Está bien? Sí, a mí no se me ocurrió en ningún No, ejemplo, hay pero quería
Hay que calcularlo, hay que calcularlo. Sí. Bien, buena la aclaración. Profe, una consulta. Sí, Ahí donde colocó la fuerza, ¿no? En la figura que estuvimos analizando. sí, Ahí, en ese punto, sería que la pieza va a presentar menor, o sea, va a presentar mayor resistencia a flexionarse, ¿sería? exacto. Recuerden que Pe- nosotros aquí estamos analizando una sección, pero esa sección representa un elemento, por ejemplo, un eje, una viga. ¿Está bien? Si ustedes, volvamos al ejemplito de la regla, ¿no? La reglita tiene infinitas secciones. Bien, cuando nosotros veíamos estática, nosotros veíamos las diferentes secciones y podíamos ver que hay tramos más solicitados, ¿no? De ahí que todo lo que nosotros hicimos en estática me sirve para encontrar cuál es la sección más solicitada. Bien, si yo a una viga simplemente apoyada le aplico una carga en el centro, fíjate, le aplico una carga en el centro, se flexiona de esta forma. Bien, ¿me siguen ahí? ¿Me ven? Sí, sí, se ve, profe. ¿Sí? Flexiona de esa forma. Entonces, la carga está, estaríamos en el segundo caso, ¿no? Estaríamos colocando nuestra carga según el eje Y, ¿sí? Nuestra viga se estaría flexionando de esta forma. Para que yo obtenga de esta viga el mayor momento de inercia, tendría que colocarla de esta forma y cargar de nuevo con esa carga vertical, pero tendría que disponer la viga en esta posición. Y fíjense, en el segundo caso se puede observar más, cuando yo flexiono la sección, todas las infinitas secciones van rotando. Fíjense, yo tengo la regla en posición horizontal, todas las secciones están de forma vertical, pero cuando yo le aplico la carga, fíjense, todas estas secciones adquieren una curvatura, ¿sí? Es decir, el eje de la viga tomó una curvatura, por lo tanto todas sus secciones toman diferentes ángulos. Quiere decir que la sección está rotando respecto de alguno de los ejes. ¿Me explico? Sí, profe, se entiende, se entiende. Las secciones van rotando, por eso, ¿esto para qué me sirve? Cuando yo analizo flexión, ¿sí? Ahora, más adelante, o ahora, o la próxima clase, vamos a empezar con el cálculo de tensiones. Vamos a hablar del estado uniaxial, es decir, tensiones producidas por fuerzas, por cargas, en una sola dirección, que producen tanto esfuerzos normales de tracción y compresión, o esfuerzos cortantes que actúan sobre el plano de la sección. Pero ahí no hay flexión. Por lo tanto, el momento de inercia no se aplica para esos casos. Momento de inercia se aplica para el caso de flexión y para el caso de torsión. Bien, para eso es importante conocer los momentos de inercia. Para eso es todo este cálculo que hemos hecho, que parece engorroso, pero no lo es, ¿no? Una vez que ustedes adquieran la mecánica, primero me interesa que ustedes asimilen los conceptos, sepan cómo se determina un baricentro, qué teorema se aplica, sepan cómo se calcula un momento de inercia, sepan saber si están en presencia de los momentos principales o no, y qué necesitan para calcular los máximos. ¿Qué herramienta? La circunferencia de Mohr. Y, por último, sepan interpretar esa figura geométrica y trasladarla al área. Porque esto, en definitiva, luego se traslada a un cálculo real, ¿no? Por ejemplo, si yo le preguntara a ustedes, tengo un IPN. ¿Todos conocen lo que es un IPN? Yo No, sí. profe. No, No, profe, profe, ¿qué es eso? Un perfil, ahí se lo hago en la pizarra. Vamos a ser prácticos. Con secciones conocidas. En la práctica, cuando ustedes desarrollen una máquina, cuando ustedes desarrollen un determinado mecanismo, y a veces no van a poder utilizar un perfil único, van a tener que componer estos perfiles con placas, con ángulos, ¿no? Para encontrar una sección óptima. ¿Bien? Y van a tener que calcular esos momentos de inercia y van a tener que saber cómo van a posicionar la carga con respecto a los ejes o al revés, cómo posicionar
la sección con respecto a las cargas. Por ejemplo, miren, vamos a poner la pizarra. Un IPN es la designación comercial IPN o perfil normal T o perfil I, ¿sí? Normalizados, son los perfiles que ustedes encuentran en un catálogo que algunos lo debe haber visto, ¿no? Cuando ustedes agarran un catálogo de perfiles, van a encontrar esto, que es lo que yo les pasé. ¿Sí? Más o menos así un perfil, eso sería un perfil T o I, ¿no? Todos los perfiles tienen un número, ¿no? De identificación que generalmente es su altura. ¿Sí? Un perfil, por ejemplo, un IPN 180, ¿sí? Quiere decir que tiene 180 milímetros de altura, ¿no? Este es para el caso de un IPN. Que ustedes, la ventaja que tienen de trabajar con catálogos, con perfiles normalizados, es que los datos ya los tienen en la tabla que les da. La base, la altura, ¿no? El espesor, ¿sí? Este espesor, ¿sí? En la tabla ustedes van a encontrar los ejes X e Y. El momento de inercia máximo también, profe, ¿o no? De la tabla van a encontrar el momento de inercia JX, el momento de inercia JY, les da el momento estático con respecto a alguna de las bases. ¿Para qué? Para poder hacer los cálculos que nosotros hicimos inicialmente con esta sección, que es un poquito más complicada. Cuando nosotros trabajamos con perfiles normalizados, el problema se reduce bastante. ¿Me explico? ¿Qué sé yo? En algún caso ustedes tendrán que, no sé, a ver, voy a acordarme de algún mecanismo. Por ejemplo, tengo un dispositivo que trabaja un brazo, ¿sí? Fíjense. Tengo un brazo telescópico. Este es un caso real, ¿no? Tengo un brazo telescópico, ¿sí? Que se desliza uno con respecto al otro sobre patines. Esos son patines que trabajan sobre guías lineales. Este brazo se mueve en estos dos sentidos. Este brazo está soportado aquí por otra placa que tiene patines. ¿Sí? Este brazo extendido, así como ustedes lo ven, ¿sí? Con respecto al centro, ¿sí? Tiene un desplazamiento de 3.400 milímetros, 3,4 metros. ¿Sí? Con respecto al centro. Fíjense ustedes la luz que hay, ¿no? Esto es como una viga en voladizo, para que se ubique, ¿no? Cuando uno proyecta, cuando uno tiene que calcular este tipo de mecanismo, ¿qué hace este brazo? Este brazo tiene otra placa, aquí abajo, ¿sí? Que tiene unas ventosas, ¿sí? Que por medio de técnicas de vacío, transportan una pieza. ¿Sí? Transportan una pieza determinada, la toman, ¿sí? Y llevan esta pieza a otra posición, ¿sí? La trasladan desde la posición que ustedes tienen ahí y se desplaza en total casi 7 metros, ¿sí? Desde aquí hasta otra posición por acá. Recorre casi 7 metros. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, pero Ustedes en la práctica, esto es un caso real, ¿no? Si ustedes tuvieran que desarrollar esta máquina, alguien los contrata y le dice, bueno, yo quiero un mecanismo que haga esto, que les acabo de decir, que me transporte esta pieza de aquí hasta allá. ¿Ah? Entonces, ustedes le dan las condiciones y le dicen, bueno, mira, la pieza más pesada que yo tengo pesa 20 kilos. ¿Sí? Esa pieza pesa 20 kilos. ¿No? Bueno, de ahí es el input para que quien desarrolla, para el ingeniero, para ustedes, calcular qué secciones les van a dar
a estos brazos telescópicos, a estos carros, ¿no? Generalmente ustedes no lo pueden hacer de estructuras muy pesadas, primero porque estos se mueven a una determinada velocidad, tienen que moverse a una determinada velocidad, no pueden ser muy pesados, porque si no la inercia que tiene es muy grande, tienen que poner mecanismos y motores muy grandes para poder controlar eso, entonces no puede ser muy pesado, que van a utilizar perfiles de aluminio, van a tratar de hacer esa estructura lo más liviana posible, ¿bien? Pero con la rigidez necesaria. Cuando me refiero a rigidez, quiere decir que no se me vaya a doblar. Este brazo, con respecto a esa luz, imagínense la curva que adquiere. Es un voladizo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ustedes van a agarrar un perfil de catálogo, van a ir a un catálogo de perfiles de aluminio y van a encontrar todas estas cosas así medio raras, ¿no? Que son, no sé, yo les hago algo así como lo que me acuerdo, un perfil de aluminio. Algo así, qué sé yo. ¿No? Perfil así. Y ustedes van a hacer otro acá, ¿no? Porque esto, a ver, se me fue acá. Obviamente este perfil de aluminio no trabaja solito, sino que para hacer ese carro ustedes tendrán que colocar dos perfiles. ¿Sí? Van a tener que colocar dos perfiles para hacer este carro. Si yo hago una corte, ustedes están viendo esta sección. ¿Me explico? Y bueno, acá tendrán su eje horizontal y acá tendrán su eje vertical y su eje X. Y hay que calcular el momento de inercia de esa sección. Más favorable para soportar esta carga, porque este brazo, si ustedes hacen el diagrama de momentos flectores, este brazo tiene un diagrama de esta forma. Un momento flector máximo. Aquí tienen el máximo momento flector. ¿Sí? Por lo tanto, tendrán que diseñar, desarrollar un perfil óptimo. Van a elegir un perfil acá, una sección aquí, aquí otra sección, para tratar de alivianar ese carro de modo que no sea pesado, pero que sí tenga la rigidez necesaria para soportar, para absorber esa flexión, para que no se me Profe, curve. se han puesto dos tipos de vigas ahí. Digamos, ¿el Sí, perfil de abajo puede ser distinto? sí. No se lo aclaré, pero este, como este tiene menor brazo de palanca que este, ¿sí? El momento flector máximo se da cuando este está en su máxima extensión. ¿Está bien? Entonces yo fácilmente puedo darle otra dimensión al brazo de arriba, hacerlo con una sección un poquito más alta, ¿no? Con un perfil más alto, para darle mayor rigidez. ¿Me explico? De hecho es así. Creo que la sección de arriba tiene 90 milímetros de alto y el de abajo creo que tiene 60 o algo así. ¿Bien? ¿Me siguen, chicos? Y a lo largo de lo que vayamos viendo en resistencia y materiales, se trata de eso, aprender a calcular los momentos de inercia, las tensiones que se producen, ¿no? Y al final de flexión vamos a ver cómo se determinan las flechas o la curvatura que este brazo adquiere, la curvatura máxima permitida que yo necesito. Porque esto indefectiblemente esto se flexiona. Querramos o no querramos, por más que le pongamos 20 kilos, para algunos puede ser, 20 kilos no es nada, pero en 3 metros es mucho peso. Un momento flector bastante grande que hay que ser capaz de soportar. Y que este brazo no se me flexione más allá de un valor determinado. ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí, profe. Esto es medio como anecdótico para que ustedes sepan y vean cuál es la aplicación de todo esto en casos reales. Si el día de mañana alguno de ustedes se dedica a la construcción de máquinas, al desarrollo de dispositivos, etcétera, etcétera, que hay muchos, que se utilizan mucho en diferentes industrias, bueno, esta es la aplicación. Si alguien se dedica a construir puentes grúas, brazos de manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, Profe, una pregunta. Sí. No sé si ahí querían preguntar otra cosa.
No, Sí. no, solamente le quería preguntar si eso era la herramienta de un robot, la tool de un robot o algo parecido. Esto es, en realidad, es un eje cartesiano, ¿sí? Es un eje cartesiano, es un robot de 2 ejes, ¿sí? Que transporta piezas de una prensa a la otra, ¿no? Acá usted tiene una prensa y acá tienen otra prensa de estampado, ¿sí? Y este brazo transporta la pieza desde una prensa al otro. Y acá tienen todo una estructura portante, que contiene este brazo a través de correa sincrónica, motores, servomotores y demás controladores, etcétera, etcétera, se produce ese movimiento de un lado hacia el otro. ¿Bien? Bueno, gracias. Bueno, chicos, me queda tiempo. Yo le voy a subir al aula virtual 2 ejercicios o 3 ejercicios más resueltos completamente para que ustedes los tengan como guía, ¿sí? Para que puedan profundizar y si se olvidan de algo, además de la clase grabada, van a tener el soporte en digital para que puedan consultar. Ejercicios completos resueltos de cálculo de baricentro, momento de inercia y determinación de los máximos momentos de inercia y los ángulos. Bien, chicos, ¿alguna duda? No, profe. La clase que viene, vamos a comenzar o vamos a ver, vamos a empezar con la unidad temática Introducción a Resistencia de Materiales. ¿Sí? Aunque tenemos 20 minutos, vamos a ver si podemos ver, ¿no? Denme unos minutos y cambiamos de presentación. La clase pasada arrancaron con la unidad temática Introducción a Resistencia de Materiales, donde hablaron de tensiones, conocieron el concepto de tensión, hablaron de la ley de Hooke, ¿no? La ley de proporcionalidad, donde sabemos que dentro de cierto rango o dentro de cierto campo, llamado campo elástico, las deformaciones eran proporcionales a la carga aplicada. De ahí que si nosotros relacionamos la fuerza aplicada, la carga aplicada sobre la sección, nos surge el concepto de tensión, ¿no? Tensión normal, que podían ser tensiones normales de compresión y tensiones de tracción. ¿Bien? Entonces, mediante un ensayo de tracción, nosotros podíamos sacar o obtener las propiedades mecánicas de los materiales. Generalmente, para el caso de mecánica, el material que más utilizamos es el acero, ¿no? Por su campo de aplicación, por su alta resistencia, por sus propiedades de resistencia con respecto a otros materiales. ¿Bien? Entonces, ustedes conocieron el concepto de tensión. Ustedes saben que a medida que nosotros cargamos un elemento de acuerdo a un estado uniaxial, ¿qué quiere decir estado uniaxial? Una carga aplicada según una dirección, ¿sí? Según un eje. En este caso nosotros tomamos un elemento y lo traccionamos, estamos aplicando una carga de acuerdo a su eje longitudinal, ¿sí? Esa carga que actúa según su eje longitudinal produce tensiones normales, que pueden ser tensiones de tracción o tensiones de compresión. Ese elemento tensionado sufre un alargamiento o sufre un acortamiento, de acuerdo al tipo de carga aplicada, si de tracción o si de compresión. Esas tensiones que se producen no son ni más ni menos que la reacción del material a la aplicación de la carga. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, yo tengo un elemento, ¿no? Al que lo someto a un esfuerzo de tracción, ¿sí? Ese elemento inmediatamente se tensiona
es decir, reacciona. Las tensiones son las reacciones del elemento a la carga aplicada. ¿Bien? Si nosotros superamos con las cargas cierto valor admisible, permisible, capaz de soportar por ese elemento entra en falla, ¿sí? Ese elemento se rompe, dicho de otra forma, ¿no? Es decir, deja de cumplir el propósito para el cual fue proyectado, ¿no? Ese elemento dijimos que se alarga, si es un esfuerzo de tracción, se alarga de tal forma que superado cierto límite, ¿sí? Llamado límite de proporcionalidad, ¿no? Superado cierto límite, ese elemento sufre deformaciones permanentes, que para algunos casos puede ser importantes y para otros casos no, o puede ser que no tenga influencia. Pero para la mayoría de los casos, sobre todo cuando se trata de aceros, si superamos cierto límite, ese elemento entra en falla. Quiere decir que en algún momento ese elemento se me va a cortar, se me va a romper, porque ya no es capaz de soportar las cargas aplicadas. ¿Bien? Eso es cuando nosotros superamos un determinado valor denominado tensión admisible. ¿Por qué hago mención a esta tensión admisible? Porque vamos a trabajar con ella, ¿sí? Con esta tensión admisible, nosotros sabemos que todos los materiales tienen un valor de tensión admisible. Todos los valores. Esta tensión admisible es un dato que se puede determinar, es un dato propio de cada material que se puede calcular, ¿sí? Entonces, conociendo esa tensión admisible, como su nombre lo indica, son valores que yo no debo superar por nada, por ninguna cuestión. No debo superar esos valores admisibles. ¿Para qué? Para no entrar en falla, para no entrar en riesgo de que ese elemento se me rompa o sufra alguna falla por dislocaciones internas. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Me interesa mucho que... Sí, profe. Bien. Entonces, es importante conocer esas tensiones admisibles. En función de esas tensiones admisibles, es que nosotros dimensionamos. Es que nosotros proyectamos. Cuando yo voy a calcular algo, cuando voy a construir algo que todavía no existe, ¿sí? Me valgo del material que tengo, me valgo de las cargas y me valgo de la tensión admisible, ¿sí? Con ese dato de la tensión admisible yo voy a dimensionar. Cuando me refiero a dimensionar, quiere decir que voy a determinar el área, voy a determinar la base, la altura, el diámetro, ¿sí? Con esa tensión admisible yo voy a obtener una sección óptima, una sección mínima necesaria. ¿Me explico? Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a ver en esta primera parte. ¿Sí? Vamos a aprender a calcular las tensiones máximas que se producen, tensiones normales, ya sea de tracción o compresión. Vamos a aprender a calcular las deformaciones, los alargamientos, ¿sí? O acortamientos. Vamos a aprender a verificar. Cuando verificamos, lo que hacemos es comparar el valor máximo que encontramos con respecto a la tensión admisible, ¿sí? Yo tengo un elemento. Esto se da cuando yo tengo al elemento, existe, ¿sí? Y tengo una carga, ¿sí? Tengo una carga que debe soportar ese elemento. Bajo la acción de esa carga, ese elemento se tensiona, sufre tensión y obviamente experimentará los valores máximos. Por lo tanto, yo tengo que saber, yo tengo que comparar ese valor máximo encontrado contra la tensión admisible. Y esa tensión máxima producida debe indefectiblemente ser menor que esa tensión admisible del material. En el caso contrario, si no es menor, si la supera, estoy en peligro de entrar en falla. Bien, para eso se hace la verificación. Cuando yo tengo la carga, cuando yo tengo el elemento, cuando yo tengo mi elemento, yo hago una verificación. Si no verifica, tengo algunos casos, tengo algunos criterios que puedo tomar para poder reducir esa tensión máxima, de modo que verifique, ¿no? Eso lo vamos a ver con algunos ejemplos
y para que se afiancen esos conceptos. ¿Me siguen, chicos? Entonces les voy a mostrar un poco la pantalla. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es el estado uniaxial, es decir, tensiones según una dirección. Esto quiere decir que vamos a hablar de tensiones normales, producidas por fuerzas normales. Vamos a hablar de tensiones de corte, producidas por tensiones de corte, ¿sí? Producidas por fuerzas tangenciales. Las fuerzas normales actúan perpendiculares a la sección. Las fuerzas tangenciales actúan tangencialmente o están contenidas en el plano de la sección. Bien, y entonces, de acuerdo a lo que yo les decía, si yo relaciono la fuerza normal aplicada con respecto al área, tengo lo que es la tensión normal, representada con la letra griega sigma. ¿Sí? Eso es tensión normal, de compresión o de tracción. Se mide en kilogramos sobre centímetros cuadrados, también se puede medir en kilogramos sobre milímetros cuadrados, también se puede medir en newtons sobre centímetro cuadrado, en libras sobre pulgadas cuadradas, que son las unidades más usuales. Otra forma de expresar la tensión normal es mediante el producto de un coeficiente E y otro factor epsilon. Uno es llamado el coeficiente de proporcionalidad o constante elástica del material, y el otro, la letra epsilon, representa la deformación unitaria. Lo que yo les hablaba hace un rato del alargamiento o el acortamiento que experimenta un elemento al ser traccionado, ¿sí? Cuando yo lo relaciono con la longitud L, eso se transforma en una deformación unitaria, es un valor adimensional, es un dato del material. ¿Bien? Tantos milímetros, centímetros o metros se alarga por unidad de longitud. ¿Bien? Esto es lo que representa la ley de Hooke, ¿sí? La ley de proporcionalidad de Hooke, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen una constante E y un dato que es E, ¿sí? La constante de proporcionalidad. Otra forma de expresar la ley de Hooke es mediante la siguiente relación. Alargamiento es igual a la relación del producto de la carga por la longitud de ese elemento sobre el producto de la constante elástica E por el área de la sección, ¿sí? Ese producto E por A se conoce como rigidez axial del elemento, ¿no? Cuán rígido, ¿no? Es una forma de medir la rigidez, la resistencia que tiene a la tracción o a la compresión, ¿sí? Y finalmente, cuando hablamos de tensiones de corte, ¿sí? Producida por fuerzas cortantes, fuerza de corte, ¿sí? Que actúan tangencialmente a la sección, ¿sí? Se expresa también de una forma similar, fuerza de corte sobre el área de corte. Bien, y ustedes me preguntarán, ¿y dónde se ve la fuerza de corte? Por ejemplo, en un perno que actúa entre dos placas, ¿sí? Un pasador, un perno que actúa entre dos placas. O por ejemplo, si ustedes agarran una pinza, ¿sí? ¿Vieron la pinza que tiene dos elementos móviles vinculados a través de un perno? Bueno, ese perno está solicitado por fuerzas cortantes. De hecho, habrán visto que algunos de esos pernos se cortan, ¿no? Es decir, cuando superamos el valor admisible que es capaz de soportar ese perno. Otro puede ser cuando tenemos una ménsula y tenemos colgado algún elemento de esa ménsula está fijada a la pared mediante tornillos. Bueno, esos tornillos están solicitados a esfuerzos cortantes. Y así podemos tener muchos otros ejemplos de esfuerzos cortantes. ¿Los pernos de enganche pueden ser también, profe? También, sí, el perno, la bochita esa está solicitada, sí, a un esfuerzo de corte. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y ahí creo que se nos fue un poco el tiempo, al menos hicimos una breve introducción
la clase que viene arrancamos de lleno con esfuerzos normales. Péguenle una leída al teórico, así sabemos de lo que estamos hablando y qué estamos resolviendo. Y bueno, continúen con el práctico de momento de segundo orden, porque lo vamos a ver en flexión. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, y ahí para terminar, la tensión normal máxima debe ser menor o igual, esto es lo que yo les decía, la verificación, debe ser menor o igual a la tensión admisible. ¿Sí? La tensión normal máxima que se produce por la carga P aplicada sobre esa área debe ser menor o igual a la tensión normal admisible de ese material. ¿Sí? Entonces, como regla, para poder resolver ejercicio de este tipo es primero leer bien el enunciado, saber qué es lo que me está pidiendo, ¿no? Leer detenidamente, encontrar qué es lo que me está pidiendo el problema, saber cuál es el camino para llegar a lo que estoy queriendo encontrar, y saber encontrar esos elementos que me hacen falta para poder encontrar el resultado, lo que me está pidiendo. ¿Sí, chicos? Y bueno, con el ejercicio que vamos a arrancar es el ejercicio número 5 de la guía de trabajos prácticos, que se las voy a subir después de clase. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el próximo jueves. Más tarde les subo la clase grabada y el PowerPoint es el mismo que tenían, así que les voy a subir los ejercicios resueltos y el práctico de introducción a resistencia de materiales con los resultados. Buen fin de semana, chicos, que anden muy bien. Chao, Igualmente, Fin de profe. profe, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.